Nuestras acciones y sus consecuencias. Hoy hablaremos sobre algo de que a nosotros nos sucede, a todo el ser humano le sucede, y que en algún momento nosotros nos quejamos de la vida que tenemos o podemos disfrutar de la vida que tenemos. A veces nos suceden ciertas cosas que no entendemos por qué nos suceden, y a veces nos pasan algunas cosas que tampoco comprendemos. Pero realmente lo que sucede en nuestra vida son básicamente es el resultado de las decisiones que nosotros hemos tomado en nuestra vida, desde que nosotros tenemos conciencia. Porque cuando niños pudimos tomar algunas decisiones que no eran muy buenas, pero como niños de alguna manera no nos siguen o no nos hacen ningún daño. Pero cuando nosotros tomamos ya cuando tenemos un conocimiento y tomamos ciertas decisiones en nuestra vida, esas decisiones, si no son decisiones de acuerdo a Dios o de acuerdo a las enseñanzas que muchas veces nos enseñan nuestros padres, eso nos puede traer consecuencias, porque esas acciones que nosotros tomamos, las tomamos libremente, nadie nos obliga a hacer muchas cosas, pero que al final de nuestra vida hay consecuencias. Y vamos a intentar ver dos, ¿verdad? Seguir haciendo lo que veníamos haciendo antes, o reconocer nuestros errores y pedir perdón. Porque en nuestro caminar nosotros nos hemos equivocado, porque algunas decisiones que hemos tomado no nos permiten a nosotros de alguna forma o a veces ser feliz donde vivimos, sea estemos solos o sea que estemos casados. En algún momento nosotros hemos tomado alguna decisión que ha marcado nuestra vida y que ha dañado la relación que tenemos con la familia, con la esposa, con los hijos. Entonces, pero en la vida nosotros tenemos que tener cierta honestidad, y en algún momento nosotros tenemos que reconocer si hemos hecho alguna decisión y la decisión que tomamos fue equivocada, y tenemos que reconocer de que estamos mal. Pero hay personas que han venido cometiendo errores, y esos errores no cambian, siguen lo mismo. Entonces, nosotros tenemos una libertad, tenemos el libre albedrío que el Señor nos ha regalado, donde nosotros podemos tomar decisiones. Incluso nosotros podemos negar a Dios, no aceptar a Dios, o podemos decir que no existe. Porque hay personas que son ateas, no creen en Dios. Hay personas que creen en fuerzas, creen en la naturaleza, se abrazan de un árbol y creen eso, y ellos creen que están bien, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver las consecuencias que tienen las decisiones que nosotros tomamos. Y para ver lo que la palabra de Dios nos dice, nos vamos a ir a Siracides, capítulo 15, versículo 16 en adelante, dice: ante ti puse el fuego y agua, extiende la mano a lo que prefieras, delante de los hombres. Están la vida y la muerte, a cada uno se le dará lo que él ha elegido. Palabra de Dios. Dios nos da a nosotros la vida y la muerte, lo bueno y lo malo. Somos nosotros los que tomamos las decisiones. Y a veces nosotros tomamos una decisión y culpamos al otro porque lo que nosotros hemos hecho. Y eso es muy común. Es muy común el culpar a otro por mis errores. Hay gente que se queja porque el otro tal vez vive mejor que yo, pero tal vez el otro no cometió los errores que yo cometí. Entonces, pero no solamente es en lo económico, sino en nuestra vida familiar, en nuestra vida cotidiana. Las decisiones que nosotros los adultos tomamos tienen consecuencias grandes en nuestros hijos. Hay decisiones que nosotros hemos tomado y al principio va todo bien, pero con el tiempo, esa decisión que nosotros tomamos, que la hemos ocultado, esa sale a la luz y eso tiene muchas consecuencias.
Tiene consecuencias con los hijos, con la esposa, con la familia. A veces tiene consecuencias en el trabajo o tiene consecuencias quizás con los hermanos. Pero que con toda decisión que nosotros tomemos tiene una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser buena y puede ser mala. Si las consecuencias que yo tomo ahora, en el futuro, si fueron buenas, eso es lo que se le llama fruto. O sea, los frutos de lo que yo hice, hoy mis hijos los van a disfrutar. Pero si yo tomé una mala decisión, esa mala decisión va a dar malos frutos. Y esos frutos que van a aparecer después de unos años van a dañar a mi esposa y a mis hijos y a los que están alrededor de mí. Porque las decisiones que nosotros tomamos, como somos adultos, somos libres y nadie nos obliga a tomar esas decisiones. Nosotros somos responsables de esas decisiones que nosotros tomamos. Pero también nosotros, en esa libertad que Dios nos da, y que nos dice, hoy te pongo la vida y te pongo la muerte. Te pongo, dice, agua o fuego. O sea, el agua es la vida. Yo tengo la decisión de tomarla. Y si yo tomo esa decisión, mi vida será diferente. Pero si yo tomo la decisión equivocada, esa decisión equivocada me va a llevar a mí a que mi vida sea un desastre o que mi vida haya consecuencia. Y no estoy hablando solamente en el mundo secular, o sea, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. También se aplica a la vida espiritual. Si nosotros hacemos algo que no está bien, eso tiene consecuencias. Si por ejemplo, en un grupo, sea de oración o cualquier grupo de la parroquia, se toman malas decisiones, ese grupo va a ir en un mal camino y al final van a ser las consecuencias. Y lo que pasa es que cierran los grupos, se terminan los grupos. En la vida familiar hay consecuencias grandes cuando el esposo o la esposa comete algún error. Porque al final esos errores, o sea, tienen consecuencias. Y esas consecuencias de nuestra vida son las que al final nos cobran la factura a nosotros. Hay personas, en un documental, se hablaba de una persona de que cometió un error aquí en Estados Unidos y se fue por 20 años a otro país. Allá él cambió, él ya no era lo que era antes. Él allá era una persona de respeto, todo el mundo lo quería, le hacía el bien a todo el mundo, todo estaba bien. Pero hace 20 años él cometió un error y ese error tuvo consecuencias. Y esa consecuencia llevó a que lo agarraran y lo trajeran de regreso para que pagara el error que él había cometido. Por eso es muy importante de que las decisiones que nosotros tomemos sean unas decisiones que no vayan a dañar a terceros o que no mintamos por obtener un beneficio. Porque ese beneficio que hoy obtenemos en el futuro nos va a salir muy caro. Por eso el Señor nos presenta y nos dice, mira, hoy te pongo la sabiduría de Dios, o lo rechazas o lo tienes. Lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que tú prefieres? Dice el Señor, ¿prefieres hacer lo bueno? Hazlo mal, haz lo bueno. Si prefieres hacer lo malo, haz lo malo. Pero si haces lo malo, tú sabes que al final del tiempo tú tendrás que pagarlo, porque hay consecuencias. Nosotros, los que creemos en Dios, sabemos de que las consecuencias que pueden haber pueden ser bien difíciles, pero en el camino del Señor, Dios nos ve diferente y Él, a pesar de nuestros errores, a pesar de que hemos decidido tomar las cosas fáciles, a pesar de que hemos decidido rechazarlo a Él toda la vida, si en el momento difícil de nuestra vida, incluso yo me atrevería a decir, en el momento de la muerte, en el momento que estoy yo en la cama, si yo me arrepiento, Dios tiene misericordia de mí, porque Dios es así. O sea, el ladrón en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, para Dios no hay imposibles, pero eso aplica para la persona que no conozca de Dios.
Pero si nosotros ya conocemos de Dios, nosotros sabemos de lo bueno y lo malo. Si nosotros no conocemos de Dios, vamos a cometer muchos errores. Aunque conozcamos de Dios, por la debilidad humana o por el pecado que vive en nuestro cuerpo, vamos a cometer errores. Pero también está la misericordia de Dios, que Dios nos puede a nosotros ayudar para que recapacitemos y volvamos a Él. Pero lo que me gustaría que tengamos claros es que las consecuencias vienen, que los errores que hemos cometido en el pasado de nuestra vida van a regresar a nosotros, y nosotros tenemos que estar preparados, porque los errores no se van así por así. Deja consecuencias, deja huellas. El sol, cuando tú sales al sol, te quema la piel. Cuando regresas a la sombra, ya tu piel está quemada y tienes que esperar un proceso para que esa piel vuelva a recuperar el color original. Nosotros, como hijos de Dios, también nos pasa lo mismo. Si en algún momento tomamos la decisión de tomar el camino equivocado, Dios nos va a perdonar. El hijo pródigo, dice la palabra de Dios, que cuando se fue, malgastó todo lo que tenía, hizo sufrir al papá, porque dice la palabra de Dios que cuando él se fue y regresó, dice que cuando el padre lo vio, dice que corre y se cuelga de su cuello. Y lo besaba, y en vez de castigarlo, no lo castigó, sino que le dio un anillo, le dio zapatos nuevos, le dio ropa nueva, hizo una fiesta, porque Dios es así. Dios no ve el pecado que nosotros hacemos. Dios lo que ve en nosotros es el arrepentimiento que nosotros tengamos de lo que nosotros hemos hecho. Claro, todo lo que nosotros hacemos malo tiene consecuencias. Pero esas consecuencias Dios a nosotros nos lo puede perdonar si nosotros reconocemos que nos hemos equivocado. El arrepentimiento del hijo pródigo fue el inicio del encuentro con su padre. Y cuando él reconoce sus faltas, regresa al padre y el padre lo perdona. Entonces, nosotros, si en nuestra vida hemos cometido errores, esos errores tienen consecuencias. Y esas consecuencias, en algún momento, vamos a pagarlas, porque todo tiene un precio. Y ese precio de esas consecuencias de lo que nosotros hemos hecho mal, es que nosotros hemos ofendido a Dios, y al ofendernos nosotros a Dios, al final Él nos va a pedir cuenta de eso. Pero también están las cosas buenas que nosotros hacemos, porque las acciones que nosotros hacemos tienen consecuencias, ¿verdad? Tienen consecuencias buenas y consecuencias malas. Hemos hablado de las consecuencias malas, pero de las consecuencias buenas que pueden tener, de las acciones que nosotros tomamos, es que nuestros hijos sean felices, que nosotros podamos vivir 40, 50 años con la misma esposa, que no tengamos que separarnos porque no hubo mentira, no hubo engaño. Esas son las consecuencias buenas y las consecuencias malas. Las consecuencias buenas es que nosotros vamos a tener una familia feliz, vamos a disfrutar los nietos, los bisnietos, no sé, los tataranietos quizás. Vamos a tener una vida tranquila, no vamos a pelear. Esas son las consecuencias de las cosas buenas que nosotros hacemos. Y las consecuencias de las cosas malas que nosotros hacemos es posiblemente que puede haber divorcio, separación, puede haber maltrato, puede haber abandono, puede haber varias cosas. Y esas son consecuencias de cosas pequeñas que quizás hicimos en nuestro pasado. Pero ese pasado nos persigue. Algunos de que van a ver este video posiblemente quizás van a entender lo que yo les digo. Lo que uno hace, eso uno lo persigue. Cosas malas decisiones. No tiene que ser matar o robar o vender droga. No, hay cosas pequeñas pero que a la larga dañan, y me refiero a la familia. Porque la familia es lo más importante para nosotros. Y las consecuencias las pagan nuestros hijos. Las paga nuestra mamá quizás. Las paga quizás
nuestros hermanos, porque toda cosa que nosotros hacemos trae consecuencias, buenas y malas. Espero que lo que tú hayas hecho en tu vida, las consecuencias que tengan no sean tan grandes y que mejor sean buenas consecuencias, que seas feliz con tus hijos, con tu familia, y no que por un error del pasado tengas cierta dificultad. Pero para esa dificultad está Dios. No hay nada imposible para el Señor. Todo es posible. Lo importante es que nosotros hagamos como el hijo pródigo, reconocer que hemos fallado, reconocer que la decisión que tomé estuvo mal, pero que ahora he recapacitado y quiero cambiar. Quiero pedir perdón, quiero reconciliarme con mi papá, quiero reconciliarme con mi mamá, quiero reconciliarme con mis hermanos, porque en las decisiones que tomamos, los que salen dañados son nuestra familia primera. Pero Dios, en su infinita misericordia, hoy nos ha permitido hablar sobre esto para que recapacitemos con nuestra familia, nuestros hermanos, y si nosotros en algún momento hemos tomado malas decisiones, de ahora en adelante, antes de tomar una decisión, consultarla con el Señor, preguntarle a Dios: Señor, ¿esto está bien? Señor, ¿hago esto? Señor, ¿hablo con esta persona? ¿Qué le digo a esta persona, Señor? Porque Dios nos va a conceder. Ya la palabra de Dios nos ha hablado y nos dice: hoy te he puesto agua y fuego, lo bueno y lo malo. Si nos ha puesto lo bueno, quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos muchas cosas buenas que podemos dar a nuestros hijos y a nuestra familia. Espero en Dios de que las decisiones que de ahora en adelante tomemos sean decisiones que no vayan a dañar a otras personas, mucho menos a nuestras familias. Que el Señor les bendiga.